historiador británico Niall Ferguson argumenta en su libro Civilización que fueron solo 6 herramientas sociales las que le permitieron a Europa dominar el mundo a partir del siglo XVI. Otras naciones poseían más riquezas, más soldados y más recursos naturales, pese a lo cual Europa terminó por subyugarlas. Según Ferguson, las herramientas que hicieron del pequeño continente un gigante de dimensión global fueron la competencia, la ciencia, la medicina, la propiedad privada, la sociedad de consumo y la ética del trabajo. Uno puede estar o no de acuerdo con la selección y con los argumentos de Ferguson, pero lo que quiero destacar es que el uso de herramientas explica o ayuda a explicar las más notables diferencias sociales y el alcance final de nuestras potencias. La tradición atribuye a Arquímedes el haber pronunciado quizá el más célebre elogio de las herramientas. Denme un punto de apoyo y con una palanca moveré al mundo entero. La palanca, como otras máquinas simples, magnifica nuestra fuerza. Y esta es precisamente la ventaja que nos confieren las herramientas. Multiplican nuestras potencias. Desde que Milón de Crotona, yerno de Pitágoras, levantaba pesas y asombraba a sus contemporáneos con inauditas hazañas bélicas y olímpicas, nadie ha suspendido sobre su cabeza más peso que Leonid Taranenko, quien en 1988 cargó con 266 kilogramos. Las fotografías que muestran sus brazos y muslos son impresionantes. Pero la supergrúa Bige 125D AFRD, empleada en la construcción de centrales nucleares, puede levantar más de 7,000 toneladas. Y todos los días vemos que operadores anónimos manejan grúas que levantan miles de kilos en un santiamén. Es claro que un poco de ingeniería vence a una vida en el gimnasio. Por lo tanto, para que nuestros esfuerzos rindan los mejores resultados, necesitamos contar con las herramientas adecuadas. Desde luego, la mayoría de nuestros problemas más importantes no son mecánicos. Para crear prosperidad, justicia, belleza, ciencia, no nos bastará con tener mejores máquinas ni tecnologías de punta. Necesitamos otro tipo de herramientas sociales y personales. Se afirma muchas veces que la educación es una palanca para el desarrollo. Si siguiera la sugerencia de la famosa frase de Arquímedes, diría que si la educación es la palanca, el punto de apoyo sería el buen funcionamiento legal. Es decir, denme legalidad y con educación moveré al mundo entero. En particular, los sistemas educativos han puesto énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas. Estas competencias son los indicadores de las pruebas PISA y constituyen el santo grial de la educación contemporánea. Su importancia no puede soslayarse. Existe, sin embargo, otra herramienta que es, me parece, todavía más relevante: la lengua materna. Estoy diciendo algo tan obvio que, como la carta robada del cuento de Edgar Allan Poe, muchas veces lo pasamos por alto. Hablamos para expresarnos y para entender a los demás. Ambas funciones están vinculadas íntimamente. Se ha observado que los bebés a los que se les impide mover bien la lengua no pueden distinguir con claridad los sonidos del habla. Pero nuestra lengua materna es bastante más que un medio de comunicación. En la medida en la que no nos percatamos de sus otras potencias, las estamos desperdiciando. Y al hacerlo,
también limitamos nuestras habilidades lectoras, escritoras y científicas. Si nuestra lengua materna fuese una caja de herramientas, comunicación con las demás personas sería una de ellas. Principalísima, es cierto, pero lejos de ser la única. En la misma caja se encuentran otras herramientas como podrían ser el diálogo interior, que no nos comunica con otras personas, sino con nosotros mismos, las historias que nos conmueven sin que sepamos muchas veces bien por qué lo hacen, las metáforas que no nos comunican con precisión, los chistes, los elogios, el modo subjuntivo, etc. Cada una de estas herramientas del lenguaje cumple funciones que van mucho más allá de comunicación con las demás personas. En otras emisiones de este programa, hemos analizado algunos aspectos de las 3 primeras herramientas que acabo de mencionar. El diálogo interior como medio para fortalecer la voluntad, las metáforas como medio para la comprensión y las historias como medio para el cambio de sentimientos, para aumentar la empatía y para transmitir conocimientos. Pero nuestra exploración no ha pretendido ser exhaustiva, ni mucho menos. Las historias, como lo explica magistralmente Yuval Noah Harari en su libro De animales a dioses, fueron, antes que nada, medios de cooperación, pegamentos míticos que permitieron a un número cada vez más grande de individuos cooperar con un mismo fin. Mientras que nuestros primos, los chimpancés, solo pueden cooperar en grupos de 60 individuos aproximadamente, aquí en Itálica tenemos a más de 1.500 trabajadores cooperando con un mismo fin. Y ya no se diga los mitos nacionales o religiosos que pueden literalmente hacer que cooperen miles de millones de personas. La revolución cognitiva de la prehistoria que ocurrió hace unos 70.000 años nos permitió ser los amos de esta tierra y fue posible precisamente gracias a esa herramienta del lenguaje llamada historias. Una de las primeras reflexiones en torno al uso de las herramientas tiene la forma precisamente de una historia. En el libro del Génesis se cuenta que Adán y Eva desobedecieron la instrucción divina de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto de aquel árbol era una herramienta para adquirir conocimientos y moralidad. Por haberla usado, Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso y separados de la madre naturaleza. A partir de entonces, y al tomar conciencia de sus carencias y de sus vergüenzas, pero también de sus posibilidades, los hombres se hacen completamente humanos. Aunque haya que admitir que el mito bíblico no es muy optimista al respecto. El mismo mito parece repetirse cada vez que nace un bebé y cada vez que un bebé comienza a hablar, porque la lengua que recibimos de nuestra madre nos servirá también para empezar a ser nosotros mismos, no ya apéndices de nuestra madre, sino personas independientes. Y vemos lo mismo cada vez que un niño se vuelve un adolescente y cada vez que un adolescente se convierte en adulto. En todos estos casos asistimos al mismo patrón dramático de pérdida de un paraíso y de ganancia de conocimientos, de pérdida de una inocencia y de ganancia de una madurez, de pérdida de una ignorancia llena de felices certezas
y de ganancia de un futuro con mayor incertidumbre, es cierto, pero con autonomía y posibilidades más amplias. Charles von Doren escribió en su breve Historia del Saber que en el desarrollo de la civilización existieron dos grandes explosiones de conocimientos. La primera dio origen al mundo clásico y la segunda dio origen a la modernidad. Pero el tiempo se nos ha agotado y continuaremos hablando de este tema, la importancia de las herramientas, la próxima semana. Espero que ustedes se hayan quedado, como yo mismo, con cierta expectación impaciente. Hoy estuvimos en Ensamblica, la planta donde se ensamblan las motocicletas Itálica. Sin que importe qué tan rápido nos podamos mover, las motocicletas, los automóviles y los aviones nos mueven más rápido. Soy Pablo Baullosa. Usted tiene la palabra.